Bienvenidos de nuevo a su canal. Al habla el profesor Ramiro Plazas. Así que en el video de hoy vamos a usar una placa Arduino Uno con Wi-Fi y un sensor de temperatura analógico para crear un sensor de temperatura al que se pueda acceder a través de un navegador web. Digamos que desean crear un sensor de temperatura. Desea poder ver cuál es la temperatura en una sala de servidores en su sótano, por decir algo. Básicamente desea un sensor de temperatura con acceso a Internet. El proyecto de hoy te permitirá hacer eso. Así que básicamente vamos a combinar estos dos. Solo tomaremos un sensor de temperatura analógico. Me refiero pues a algo como esto. Tomaremos la placa Arduino Uno con Wi-Fi. Vamos a agregar un poco de código y luego podremos acceder a esta placa desde una IP estándar para una dirección de Internet. Y luego podremos ver cuál es la temperatura desde un navegador web, ya sea Chrome o Mozilla o lo que sea. Así que con eso vayamos al banco de trabajo para mostrar los componentes y cómo construir este proyecto. Luego pues te mostraré el código y cómo funciona. Por lo que no necesita mucho para este proyecto en particular. Tenemos la placa Wi-Fi Arduino Uno, tenemos nuestro sensor de temperatura analógico, tenemos nuestro protoboard o placa de pruebas y tenemos un par de cables de protoboard. Eso es todo lo que necesitamos para este proyecto en particular. Vale, organicémonos entonces como sigue. Primero que nada vamos a colocar nuestro protoboard así. Y ahora vamos a insertar el sensor de temperatura analógico en la placa de pruebas. Por decir algo, vamos a insertarlo aquí. Así. De esta manera. ¿Vale? Voy a hacer aquí un poco un zoom. A ver si se ve menos peor. Y bueno, aquí la que tenemos entonces es lo siguiente. El lado izquierdo, que sería este, es positivo, ¿vale? El lado derecho, que sería este, es está conectado a tierra. Y el centro, que sería este obviamente, es el pin del sensor. Entonces, asegurémonos de hacer esto correctamente o quemaremos nuestro sensor de temperatura. Bien, entonces empecemos. Repito. El lado izquierdo es positivo, así que voy a colocar acá, justo acá, el cable rojo. ¿Vale? Justo acá tenemos el cable rojito, así. Menos peor, ya. El lado derecho va al terminal negativo y vamos a usar el cable de color negro. Así. ¿Vale?
Y finalmente vamos a usar un cable amarillo para el centro. Así. De esta manera. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos ahora a conectarlo a nuestro Arduino Uno Wi-Fi. Repito, aseguremos de hacer esto correctamente o quemaremos nuestro sensor de temperatura. Es por eso que, por lo que siempre pues, es buena idea comprar componentes Arduino por docenas. Entonces luego lo que haremos es simplemente conectar la tierra a ground. Así que vamos a conectarnos con este cablecito justo aquí donde dice ground. A ver, voy a tratar de que ustedes vean que me estoy conectando justo acá. Ground. ¿Listo? Ahí se nota el ground. A ver, un poquito más grande. Un poquito más abajo. Y ya, aquí lo tenemos. Vamos a conectar el positivo a los 5 voltios. ¿Vale? Entonces, esto sería justo así. Los 5 voltios en teoría. Justo así como lo tenemos. Ven ustedes acá. 5 voltios. El rojo. Y luego, para este proyecto de temperatura, vamos a conectar el pin del sensor a A0, que sería acá. Justo así. Estamos entonces conectados a A0, justo acá. Bien. Entonces así nos quedaría montado el sistema. ¿Listo? Justo de esta manera. Lo hicimos así porque eso es lo que tenemos en el código. Ahora, otra cosa. Para este proyecto, para que lo sepas, vamos a usar el multímetro. Aquí está. Tuve que sacar pues algunas de esas habilidades viejas de técnico de reparación electrónica, porque cuando hice este proyecto y estábamos leyendo la temperatura del sensor, la temperatura era unos 5 grados más alta de lo que debería ser. Así que tuve que revisar y solucionar el motivo. Y el problema que encontré es esta placa en particular. No sé si es esta placa en particular, como en esta específica que tengo acá, o puede ser algo como una placa Wi-Fi en general. Pero cuando me conecto al pin de alimentación de 5 voltios, en esta placa Arduino, solo obtengo alrededor de 4.85 voltios. Entonces, cuando tomo mi placa Arduino estándar y la conecto al pin de alimentación de 5 voltios, obtengo 4.997 voltios. Lo suficientemente cerca de 5 voltios en lo que respecta a nuestros proyectos.
Con esta placa en particular, en realidad no obtenemos 5 voltios completos. Una vez más, lo que he leído es de 4.85 voltios. Y debido a eso, recuerde, todas las lecturas de temperatura y todo se basa en un voltaje. Por lo que si no obtenemos la cantidad total de voltaje de los 5 voltios, las lecturas que obtengamos serán diferentes de lo que deberían ser. Y luego pues la temperatura será diferente de lo que debería ser porque toda la temperatura se basa en el voltaje que se pone a través de una ecuación. Así que esto es solo algo para tener en cuenta. ¿Vale? Déjeme ajustar aquí un poco. Así. Especialmente, pues, si van a realizar proyectos basados en Wi-Fi. ¿Ok? Y especialmente si va a tener varios de estos proyectos, asegúrense de calibrar su placa y su sensor y su proyecto para estar seguros de que están dando la temperatura o las lecturas que se supone que deben dar. Así que en este caso particular, dado que este proyecto me da una temperatura de aproximadamente 5 grados, o en algún lugar en intermedio entre 4 y 5 grados, más alta de lo que debería ser, simplemente podría entrar al código y cuando creo la variable de temperatura en grados centígrados, simplemente puedo restar 5 de eso para obtener esa variable. Y eso es algo en lo que debería pensar si por alguna razón no está recibiendo el voltaje adecuado o si las cosas no se están dando para darle el número exacto que se supone que debe obtener. Debería estar pensando, cuando está tratando con un código, si sumará 5 aquí, si restará 5 allá. Entonces, ¿por qué así? Pero eso es solo algo a tener en cuenta. O sea, no estoy seguro de si es el tablero, la board en general, y todos los tableros o board serían de esta manera, o es simplemente de este tablero específico el problema. Pero esta placa específica en el pin de 5 voltios solo emite 4.85 o más voltios, lo que causa un problema pues para la lectura real del sensor de temperatura. Aparte de eso, simplemente nos muestra una temperatura que es aproximadamente 5 grados más alta de lo que debería ser. Por lo demás, pues todo funciona como debería, por lo que esto es solo algo para tener en cuenta. Ahora, con esto de nuevo, si vas a alimentar esto, recuerda, ya que será Wi-Fi, se accederá a él a través de Wi-Fi. Puedes llevar algo como un paquete de baterías USB pack o puedes usar una batería externa, un adaptador de corriente para alimentar este proyecto en particular. Así que de nuevo, pues eso es algo que hay que tener en cuenta con este tipo de proyectos. Que pueda tener pues esto completamente separado de cualquier tipo de computadora y aún puede acceder pues a él a través de su red inalámbrica porque tiene esta componente Wi-Fi. Entonces, con eso, vayamos al boceto para mostrar cómo codificar esto, ¿vale? Así que aquí hay un boceto para este proyecto
Y como muchos de nuestros proyectos, básicamente estoy combinando dos proyectos que hemos hecho anteriormente. Así que combiné el video de configuración de la placa Arduino Uno básico con Wi-Fi que hicimos en el video anterior y un proyecto de sensores de temperatura analógicos que había hecho previamente. Entonces, con esto, para que esta cosa pueda comunicarse a través del Wi-Fi, necesitaremos incluir no una sino dos bibliotecas. Por lo que vamos a incluir la biblioteca SPI.h y la biblioteca Wi-Fi Nina. Entonces, lo primero que haremos es incluir estas bibliotecas. Más allá de eso, tendremos que definir el pin del sensor. Entonces, ¿de dónde vendrán los datos del pin del sensor de temperatura analógico de la board? Bueno, pues vamos a conectarlo al pin analógico A0, tal y como lo tenemos acá. Entonces, bajaremos y daremos la información necesaria para conectarse a nuestro red Wi-Fi. Así que tenemos una variable char SSID y tengo una red de invitados a la que simplemente llamaré paz o prueba. Char paz, para que esta sea la contraseña de su red Wi-Fi. La he dejado en blanco solo para hacer pues mi vida más fácil. Y luego un int o con un key index o índice de clave. Si está usando una red Wi-Fi con múltiples claves, pues aquí es donde le daría el número para el índice de clave que esté usando. Como no usamos ninguna contraseña, pues eso no nos importa. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable de estado int. Y estableceremos el valor a eso, que sería wl idle status, tal y como lo tenemos pues aquí, ¿vale? Entonces, esto simplemente nos dice que estamos creando un estado para nuestra red inalámbrica y lo comenzaremos con el estado inactivo. Luego haremos el servidor Wi-Fi, ¿sí? Con Wi-Fi server, y vamos a configurar el servidor en el puerto 80. Entonces, si quisieras usar un puerto diferente por alguna razón, pues puedes configurarlo justo aquí. Estamos usando el puerto 80 porque es simplemente el puerto HTTP estándar. Así que esto que tenemos justo acá es el primer componente del sketch, del boceto que tendrás que escribir. Luego pasa que lo primero que vamos a hacer en el setup
es Serial Begin 9600. Entonces esto pues inicia el monitor serial para que podamos ver lo que está pasando con la placa Arduino. Luego, lo siguiente que haremos es intentar conectarnos a la red Wi-Fi. Así que lo que tengo acá es un bucle temporal. ¿Sí? Tengo un bucle temporal y mientras que el estado no sea igual al enlace inalámbrico conectado, por lo tanto, mientras no está conectado, así que esto simplemente pues se imprimirá en el monitor serie, tratando de conectarse a la red denominada, ¿sí? Entonces, esto imprimirá el SSID, por lo que imprimirá simplemente en nuestro caso, pues, prueba o test. Bien. Entonces, volviendo otra vez aquí al bucle temporal, escribimos esto. Por lo que esta es la función que realmente intenta conectarte a la red Wi-Fi. Por lo que se alimentará con el nombre de la red, SSID, y con la contraseña de la red. Y si eso funciona, pues deberías conectarte. Y luego tenemos esta demora como de 10 milisegundos o 10 segundos, porque pues es un bucle temporal y no quieres martillar demasiado la red Wi-Fi. Una vez que salga de este bucle while, una vez que el estado esté conectado, saldrás y luego harás server.begin, ¿sí? Así que esto pues inicia el servicio del servidor, en la placa Wi-Fi Arduino 1. En ese momento lo imprimiremos en el monitor en serie, básicamente para decir que estamos conectados a la red. Vamos a imprimir SSID 2 puntos. Luego imprimiremos cuál es el SSID. Vamos a establecer una variable para la dirección IP que es Wi-Fi Local IP. Luego imprimimos dirección IP, 2 puntos. Y luego imprimiremos el valor de la dirección IP. Bien, esto
que tenemos acá es muy importante. Porque nuevamente, a menos que sea más difícil codificar la dirección IP de su pequeño dispositivo Arduino, necesita saber cuál es la dirección IP. Si va a ir a una dirección IP, pues debe saber cuál es. Entonces necesitamos un código, la dirección IP y su dispositivo Arduino. O necesita pues alguna forma de poder decírselo a sí mismo. Entonces, ya sea una pantalla LCD que lo imprime o si lo imprime en un monitor serial, pues necesita alguna forma de saber cuál es la dirección IP de su Arduino. Luego, más allá de eso, simplemente vamos a bajar y vamos a entrar en el bucle. Y nuevamente aquí es donde pues cortamos y pegamos los bocetes, los sketch anteriores que hemos hecho. Entonces, lo primero que necesitamos es la forma en que podemos recopilar o recolectar los sensores de temperatura. Los sensores reales, o sea, estos en este caso. Por lo que estos son los algoritmos de temperatura analógicos y las cosas que pues normalmente hacemos. Entonces hacemos int. Entonces tenemos una variable reading y la lectura es igual a analog read. Entonces, esto se lee de un sensor pin. Y aquí es donde les digo, para que este tablero en particular, esta lectura es incorrecta. Bueno, no es que la lectura esté mal. ¿Ok? La lectura es correcta, pero debido al voltaje, pues no es lo que ocurre, lo que se supone que debe ser. ¿Vale? Y aquí es donde, de nuevo, como digo, en esta matemática es posible que desee ingresar y sumar o restar. O algo aquí se necesita modificar. Entonces, luego creamos el voltaje voltage, ¿sí? Luego dividiremos el voltaje entre 1024. Luego lo establecemos. Por lo tanto, tenemos un float para la temperatura en grados centígrados. Entonces, esto pues nos da cuál es la temperatura en grados Celsius, ¿verdad? Para obtener la temperatura en Fahrenheit, tenemos esto acá. Básicamente todo lo que hace aquí es pues, copiar y pegar esto que hemos resaltado. Y esto le da la temperatura para que pueda imprimir ese valor. Luego bajamos aquí y esta es la conexión Wi-Fi. Así es como enviamos datos al navegador web que se conecta al Arduino. Pues una vez más, recuerde, en el mundo de la tecnología, en realidad debe explicar pues, cómo funciona todo esto. Y este código aquí
es lo que hace eso. Entonces, un client, un Wi-Fi client, esta letra, esta sentencia, esto hace que esté disponible un servidor. Ahora bien, si hay un cliente, imprima la línea New Client. Entonces, hay una línea de impresión serial, o sea, imprimimos a través del puerto serial. Entonces, esto imprimirá, repito, en el monitor serial, un nuevo cliente. Así. Entonces, tenemos una cadena current line que básicamente es igual a nada. Y aquí tenemos con estas tres líneas. Entonces, mientras el cliente esté conectado, si el cliente está disponible, nuestro carácter C es igual a la lectura del cliente. Entonces, consideremos estas dos líneas. Lo que va a pasar aquí es básicamente por lo que va a pasar. Entonces, cuando su navegador web se conecta a Arduino, su navegador web realmente envía pues la información de Arduino. Entonces, lo que Arduino va a hacer es analizar esa información literalmente carácter por carácter, pues porque necesita saber cuándo enviar información a su navegador para que la analice carácter por carácter. Y lo que va a pasar es cuando detecta una nueva línea que está en blanco, entonces básicamente cuando se conecta encuentra una nueva línea y si la longitud de la línea actual es igual a en blanco, pues entonces no hay nada allí, entonces lo imprimirá al cliente. Básicamente lo que está haciendo pues es analizar carácter por carácter, llega a una nueva línea y luego si la nueva línea está en blanco pues envía la información al cliente. Si la nueva línea tiene información pues sigue esperando, esperando y esperando. Ahora, luego pues viene el resto. El resto de este código pues está aquí abajo. Es parte pues de esa función. Así que lo principal, volviendo acá otra vez, lo principal que nos preocupa es esta pequeña sección acá. Entonces, si llega a una nueva línea y la nueva línea está en blanco y luego puede enviar algo al navegador web, entonces imprimiremos al cliente temperatura y luego temperatura en grados Fahrenheit, temperatura F. Para que quede claro aquí, todo lo que estoy haciendo es imprimir en texto ASCII básico, en código ASCII básico.
Así que de nuevo, pues ya que estamos imprimiendo en un navegador web, o alguien piensa que puede formatear con HTML, pues podría formatear esto con etiquetas H1 y negrita, o cadenas, o valores, pues u otras cosas con esto, ya que este es un proyecto simple. Todo lo que quiero mostrarles es que pueden imprimir texto y el valor de una variable, y eso le mostrará cuál es la temperatura que lea el sensor analógico. Por eso es por lo que pues estamos haciendo esto aquí. O sea, nuevamente podríamos tener texto HTML y todo tipo de otras cosas aquí o etiquetas, pero lo hago para que sea simple. Volviendo otra vez a esta parte del código, justo aquí. Luego pasamos y terminamos al resto de esta parte del if else. Luego hacemos client stop. Entonces, una vez que hayamos imprimido al cliente, debemos de tener esa conexión. Luego hacemos serial print ln. Así que estamos imprimiendo en un monitor en serie. Simplemente escribiremos cliente desconectado. Entonces, con eso conectamos esto, nuestra PC, a nuestra placa Arduino. Para hacer esto, pues cargamos el boceto y luego deberíamos poder leer cuál es la temperatura desde el navegador web. Entonces, cuando estoy listo, bueno, pues estaré conectando nuestro pequeño proyecto Arduino a la computadora para que esto le dé energía y podamos cargar nuestro boceto. Simplemente subiré nuestro boceto haciendo clic acá. Pero una vez más, cuando estemos haciendo esto, deben asegurarse de ir al tablero de herramientas y asegurarse de haber seleccionado el tablero correcto o la board correcta, la placa correcta, que en nuestro caso sería el Arduino Uno Wi-Fi Red 2, ¿cierto? También debemos asegurarnos de elegir en Registers Emulation, elegir el ATmega 4809. Y finalmente tienen que estar completamente seguros de tener el puerto correcto. En este caso es el puerto COM9, porque es el que está observando el Arduino Uno Wi-Fi Red 2. ¿Vale? Así que este es nuestro Arduino Red 2. Pero una advertencia. Si estamos utilizando varias boards, varias placas, es muy fácil permanecer en Arduino 1. O sea que si elegimos acá placas, perfectamente podemos estar trabajando con el Arduino 1 por equivocación, por descuido, ¿cierto? Y si intentamos cargar el programa con esta opción, pues fallará. Así que asegúrense de haber elegido la placa correcta, que sería en nuestro caso esta. Sí, asegúrense de haber seleccionado el tablero correcto. Eso lo pueden confirmar mirando justo acá. Arduino Uno Wi-Fi Red 2. ATmega 4809 con 9. ¿Vale? Bien, entonces podemos ya proceder. Entonces, una vez que hayamos cargado
aquí, ¿vale? Vemos ustedes que acá se está llenando esta barra y aquí van a aparecer al final varias filas de estrellitas rojas y aquí aparecerá subiendo y finalmente subido. ¿Listo? Justo así, subido. Vale, entonces, luego, una vez que ya es cargado, vamos a herramientas, elegimos el monitor serie, justo así, elegimos acá esta opción de esta manera, y bueno, ven ustedes que está tratando de conectarse a la red denominada Familia Plazas. He cambiado test, la red test por la red Familia Plazas, ¿sí? Entonces estamos intentando conectándonos a la red cuyo nombre es el SSID, ¿vale? Entonces pues bueno, esta prueba debería tomar unos 10 segundos para que esto se conecte a la red y luego tenemos, sí, obsérvenlo, ya está hecho. Aquí tenemos nuestra SSD igual a Familia Plazas, no a test, sino a Familia Plazas, y tenemos nuestra dirección IP, que en este caso es la 192.168.10.15. ¿Listo? Vale, vamos a copiarla y vamos a pegarla. Entonces vamos a tomar esta dirección, repito, y podemos ir a nuestro navegador web. Sería este. Y la vamos a pegar justo aquí. Pegar. Desaparece esta opción visitar y le decimos visitar. Ahora bien, puede que no funcione la primera. ¿Por qué? Bueno, pues porque es posible que el proxy o el antivirus, cualquiera de los dos, le esté bloqueando eso. Así que tenemos que ir acá a buscar nuestro antivirus, que en este caso es el Kaspersky, botón derecho, y le voy a decir suspender protección. Me preguntará hasta cuándo, le dice que hasta que reinicie la aplicación, suspender protección. Sí, si quiero, estoy seguro. Y ahora sí, entonces vamos a decirle que repita. A ver si esta vez ya funciona. Si no funciona, tenemos otro, vamos a pegarla otra vez, pero esta vez elegimos la opción visitar. A ver si con esta vez ya nos funciona la flauta. A ver, problemas en el paraíso por lo que veo. Ya está desactivado. Debería funcionar. Bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver a cargar. Abrir el monitor serial. Él me va a dar otra vez la misma dirección IP. Lo va a copiar. Y voy a cerrar y abrir nuevamente nuestro navegador web. Después, naturalmente, de haber elegido, de haber desactivado el antivirus. Entonces, voy a decirle pegar otra vez y voy a elegir la opción visitar. A ver si esta vez, después de haber reiniciado el navegador, me coge la página. Efectivamente, aquí está, mis queridísima audiencia. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ya estamos conectados. De hecho, mientras hicimos esto, hay algo aquí que debemos haber visto y que quizás ustedes no son conscientes, pero voy a poner esto acá, voy a poner esto aquí, vamos a reiniciar, voy a quitar esto y voy a ver qué pasa cuando lo reinicio, ¿sí? Y esta vez me conecto directamente acá. Vale, aquí me quito esto y lo voy a pegar. Observen que está tratando de conectarse a la red Familia Plazas. Ya se conectó, ya me dio la dirección, pero no pasa nada.
O sea, aquí no vemos ningún otro letrerito. Vamos a ver, dale control B, a elegir visitar y veamos qué sucede cuando el navegador se conecta al Arduino. ¿Qué sucede aquí en el monitor serial? Ah, aquí está. ¿Ves? Aquí apareció que habíamos conectado, que nos hemos conectado, a que un nuevo cliente se conectó, ¿cierto? Y entonces nos apareció aquí justo en el momento en que la página web tomó datos del Arduino. Bien, entonces aquí sigue conectándose y desconectándose periódicamente. Bien, entonces podemos presionar, a ver, para que ustedes lo vean claramente, podemos presionar para que se actualice la temperatura, pero no lo hace. Ya debería haber cambiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ir acá y decirle actualizar. Veamos lo que sucede. Me cambió de 37 a 34. ¿Listo? Me cambió de 37 a 34. Entonces, tenemos la temperatura. Sin presionarlo, la temperatura sería, después de actualizar, sería de, bueno, aquí me dice que es de 42. A ver, vamos a presionar acá, me dice que es de 41. ¿Sí? Bueno, esos datos están bastante fuera de lo normal. Si vamos aquí a nuestro sketch, vemos que aquí tenemos 4,94 voltios. Bueno, aquí entonces es donde tenemos que poner en práctica nuestra teoría. Estamos suponiendo que es 4,94 voltios, pero en realidad, ¿cuánto tenemos? Eso es una pregunta clave. Entonces, miramos el voltaje. El negativo irá a la pata izquierda. No, perdón, a la pata derecha. Sería como por acá. ¿Vale? Y el positivo iría, eso sí, a la pata izquierda. Sería como por acá. Si no estamos del todo errados, sería como por acá. Y bueno, entonces debería haber aquí un respectivo voltaje si la cosa estuviera bien. Bien, ya tenemos entonces el respectivo voltaje y vemos que es 4, 9 y tenemos una cifra insegura que sería para nosotros, puede ser un 4, puede ser un 2 o puede ser un 3. 4,93 sería más o menos lo que nosotros estaríamos midiendo en este momento, 4,93. Así que verifiquemos que en voltage reading tengo aquí 4,93 para empezar y yo creo que eso sería todo lo que necesitamos. Estamos imprimiendo entonces la temperatura, ¿vale? En grados centígrados. Sí, verifiquemos que efectivamente la estamos imprimiendo en grados centígrados. Aquí abajito. Sí, estamos imprimiendo en grados centígrados. Y listo, entonces descarguemos otra vez. ¿Vale? Lo hemos descargado. Justo acá. Y bueno, ya con eso en mente, entonces podemos entonces abrir otra vez el monitor serial. ¿Sí? Cerremos y una vez más abramos, espero terminar la carga, el monitor serial. Terminó subido, abramos el monitor serial, pongámoslo justo acá, tenemos con este aquí y bueno, aquí lo tenemos. Entonces tratar de conectarse a Familia Plazas, ya se conectó, ya tengo la dirección, es la misma dirección de antes y vamos a actualizar los datos. ¿Y qué tenemos? Debería estar actualizado.
Sí, ya se conectó, aquí aparece que sí. Y aquí tenemos la temperatura actual es de 34.25. Entonces nos conectamos, vamos a tocar otra vez y revisemos cuál es la temperatura nueva. 32.81. Está muy bien. Sigamos mirando a ver si llega a los 37, ¿no? Que es lo que debería ser la temperatura corporal, si estuviéramos en lo correcto. Vamos en 35, vamos en 35 todavía. Bueno, parece que se quedó en 35.22. Ya está en 35.70, ¿cierto? Aquí lo tenéis. Bueno, se quedó en 35. Sí. Bien, entonces lo que estamos mostrando en este momento es que una de las cosas que hay que tener en cuenta, a saber que tienen que pensar en cómo se actualizan las cosas, ¿verdad? Cómo se actualizan las cositas. Entonces, cuando toco el sensor de temperatura aquí, la temperatura de este sensor debería estar subiendo, como lo vimos, ¿verdad? Bien, llegó hasta 35 y algo. Bien, repito, si yo lo suelto, la temperatura, por ejemplo, debería estar bajando, ¿verdad? Sí, es lo que se observa, debería estar bajando. Pero, como ven, no está bajando, ¿cierto? ¿Por qué no está bajando? Pues porque no estoy actualizando, ¿verdad? Bien, no baja porque no la actualiza. Entonces, la razón es que la página web no se actualiza automáticamente, ¿verdad? Entonces, si deseamos ver cuál es la temperatura actual, pues presionamos el botón actualizar. Y aquí ya está bajando a 31. ¿Vale? Bien. Y luego, cuando se actualiza, pues, una vez más, obtenemos 32 grados. Bueno. Lo actualizamos de nuevo. Parece que no se moviera, pero en realidad sí. Mira, aquí estamos en 33.29. Ahora es 33.29 grados. Pongo el dedo, ¿verdad? Y la temperatura debería empezar a calentarse, ¿verdad? 33, 34, 34, 70 y algo, 35, 70. Entonces el sensor debería comenzar a calentarse. Y como podemos ver, sube a 35 grados aproximadamente. Y de nuevo, esta es una de esas cosas en las que debes pensar con tu código, ¿vale? Y hay que pensar, como les decía, en cosas como cómo se va a refrescar la variable. ¿Mm? ¿Es automático ese acto de refrescar? Así que, como en el monitor en serie, simplemente tenemos un retraso, y en ese retraso retrasa la frecuencia o disminuye la frecuencia con que se actualizan las cosas. Pero la pregunta es, pero al menos se actualiza automáticamente, ¿cierto? Entonces, es decir, si hubiéramos hecho la lectura con el monitor serial, pues la cosa sería de lo más, se estaría actualizando de forma automática prácticamente, ¿verdad? Si lo estuviéramos haciendo con el motor serial. Pero si llegamos a algo como una página web, pues una de las preguntas que vas a tener que hacer es cómo vas a escribir, refrescar algo como este sensor de temperatura.
por decir algo. Porque piénselo por un segundo, ¿no? Digamos que hacemos todo esto, creas el sensor de temperatura y luego lo pones en algún tipo de, bueno, ya saben, pantalla, en su oficina o en su laboratorio de computación. Bueno, si es simplemente estático, pues toma la temperatura, ¿cierto? Que tenía en el momento en que cargó la página y luego no cambiaría. Entonces, pues es posible que eso no sea tan valioso para ustedes, porque la temperatura puede haber cambiado drásticamente. Entonces, algo en lo que debe pensar es que si desea agregar un complemento de navegador para actualizar automáticamente la página web cada minuto o cada 30 segundos, lo que sea. O desea agregar algún tipo de secuencia de comandos en la página web para que la página web se actualice automáticamente. Ahora bien, ¿cómo haces eso y por qué lo haces? Bueno, eso sería situacional, ¿correcto? Y en algunas situaciones querrá que la página simplemente se actualice automáticamente. En otras situaciones, pues querrá poder controlar eso nuevamente, tal vez a través de una extensión del navegador. Algo así. Pero eso es lo que podría ser una de las cosas en la que tendría que pensar. Así que ahí vamos. Como dije, es la temperatura de 32,33 grados Celsius. Ahora bien, si vamos aquí al Arduino, este es un monitor en serie y nos muestra la información sobre el cliente que se está conectando a él. Por lo tanto, el host es 192.168.10.15. ¿sí? A continuación, tenemos un agente Mozilla, ¿verdad? Tenemos un agente Mozilla, o sea, tenemos un agente usuario Mozilla. Y parte de esta otra información está aquí para que pueda tener una idea de la computadora que se está usando. ¿sí? En este caso estamos usando un Windows 10 de 64 bits, ¿cierto? Es decir, aquí nos da información de la computadora que se está conectando a este proyecto Arduino. Y esto es realmente pues todo lo que hay en esto. Entonces, simplemente, ok, algo pasó. Ya, entonces simplemente conecte un pequeño sensor analógico al Wi-Fi, ¿verdad? Y luego podremos acceder de nuevo a una red estándar basada en IP, ¿cierto? Y echarle un vistazo en nuestro navegador web. Entonces, este es el proyecto básico, ¿cierto? Usamos el Arduino Uno con Wi-Fi, usamos un sensor de temperatura analógico y ahora podemos ver cuál es la temperatura desde cualquier parte del mundo usando un simple navegador web. Obviamente, pues debe agregar algunos reenvíos de puertos y otras cosas que podrían estar involucradas si está tratando de acceder a esto pues desde el mundo exterior. Pero esta es la idea básica, ¿vale? Nuevamente esto tiene una IP estándar, ¿sí? Para la dirección IP tiene el puerto 80, ¿verdad? Como vimos justo acá, ¿verdad? Tenemos por acá conectados al puerto 80. Como recordarán, por aquí está el puerto 80.
Y luego todo lo que hace pues es poder abrir la interfaz usando un navegador web y ver lo que sea que haya codificado para ver. Ahora, lo bueno, a medida que comenzamos a crear proyectos más complicados, pues es que puede tener más sensores conectados a una sola placa Arduino. Por lo tanto, pues puede obtener mucha información diferente. O de nuevo, pues una de las cosas que haremos en el futuro, pues es que podemos crear hipervínculos para hacer cosas como encender ventiladores. Así como hemos creado sistemas en el pasado para encender ventiladores automáticamente si la temperatura se eleva demasiado, uno de los proyectos que haremos es que nos avisen de que la temperatura es demasiado alta y luego podemos encender manualmente el ventilador o apagarlo manualmente. De nuevo, eso se verá más adelante. Entonces le mostraremos pues cómo a través de una conexión wifi pues pueden encender y apagar motores. Nuevamente, ya sea un ventilador, una bomba de agua, una especie de compresor u otra cosa, básicamente cualquier tipo de dispositivo impulsado por motor, pues puede encenderlo y apagarlo simplemente usando un navegador web que vaya a una dirección IP y poder interactuar con la placa Arduino que tenemos justo acá. ¿Vale? Entonces, eso es todo lo que hay para este proyecto en particular. Nuevamente, con este proyecto en particular, pues noté que mi conexión completa de 5 voltios que tengo justamente acá, aquí solo está emitiendo 4,98 voltios. Entonces, en lo que respecta a la temperatura aquí, si fuera a poner esto en un entorno de producción, pues probablemente entraría en esa matemática básica de temperatura, o sea, justo aquí, ¿verdad? Más bien hasta aquí porque hemos trabajado con temperaturas 100 grados Celsius. Y entraría, pues repito, aquí en esta matemática básica de temperatura y solo agregaría 5 en una de las ubicaciones, ¿verdad? Pero eso es algo en lo que tendrán que pensar porque, pues, de nuevo, si están mirando, si están colocando varios sensores de temperatura alrededor de su propia placa, Arduino y Wi-Fi, y está tratando de analizar y ver cómo reacciona a las temperaturas en diferentes áreas, pues lo primero que deben hacer es asegurarse pues que todos tengan la misma lectura de referencia, ¿verdad? Asegúrense entonces de que la temperatura aquí, digamos, asegúrense de que estén leyendo la misma temperatura antes de desplegarlo donde sea que vayan, porque si uno está leyendo 2 grados demasiado alto, ¿cierto? Y otro está leyendo 3 grados demasiado bajo y otra lectura es una lectura precisa y luego los publicas en el mundo real sin tratar de verificar las cosas, si no modifica las cosas para que tengan la misma línea base, entonces los números que vas a obtener van a ser basura. Porque, ¿cómo sabes si las temperaturas o las lecturas que estás obteniendo muestran algo? O si la temperatura y las lecturas que estás obteniendo son simplemente incorrectas y por lo tanto son bastante inútiles. No lo sabes, ¿verdad?
Así que solo una de esas cosas para recordar. Nuevamente, si vas a tratar con Arduino, pues te sugiero que salgas y tomes un multímetro para problemas como este. Entonces, nuevamente, esta es una forma muy simple de conectarlo a la conexión de 5 voltios y ver si 5 voltios son en realidad 5 voltios. Entonces, una de las cosas más importantes en tecnología, en una de las de las lecciones que tienes que aprender, es decir, una de las cosas más importantes en la electrónica, en las comunicaciones, es una de las lecciones pues que tienes que aprender y que pues de alguna forma puedo compartir con ustedes. Entonces, la lección es, ¿estás recibiendo los resultados que se supone que estás recibiendo? Bueno, pues lo digo porque gran parte de la resolución de problemas pues se puede resolver simplemente conectando el multímetro o haciendo otra cosa y asegurándose que si dice 5 voltios, ¿verdad? Si dice 5 voltios, en realidad está recibiendo 5 voltios. Porque si en realidad no está obteniendo 5 voltios, entonces todas las demás soluciones de problemas que va a hacer pues son básicamente una pérdida de tiempo, porque pues el problema es que no está obteniendo lo que cree que debería estar dando. Así que pues de todos modos, con eso como siempre, pues disfruto haciendo este video y espero verlo en el próximo video. Así que hasta la vista, baby. Observen esta belleza. ¿Vale? Ok. Sí, señor. Chao, bambino.